Tengo una cuenta. Presidente, hay cuenta y una comunicación del director de comunicaciones de la Asociación Chilena del Espacio, en que solicita, ser recibidos por la Comisión a fin de presentar su trabajo y solicitar el apoyo de la Comisión para culturizar el aspecto espacial a la ciudadanía en Chile. ¿Está presente? Eso es lo que hay como cuenta, presidente. Y después tenemos de la comisión, y el objeto de la comisión de hoy día es informar sobre los avances de la mesa de trabajo para la elaboración de una estrategia de inteligencia artificial para Chile. Están nuestros invitados, está la Biblioteca del Congreso también presente. Son los que van a exponer acerca del tema. Pone primero. La biblioteca. Entonces, le damos la palabra. Gracias. ¿Funciona o no? Sí, funciona igual. Sí. Muchas gracias, presidente. Voy a presentar el trabajo que realizamos un equipo en la Biblioteca del Congreso. Estudiamos 8 estrategias nacionales diferentes de desarrollo de la inteligencia artificial. Quiero plantear que no hicimos un trabajo de derecho comparado, sino un trabajo de políticas públicas comparadas, lo que significa que no hay textos normativos que estamos comparando y no les vamos a mostrar textos comparados, sino extrajimos del análisis algunos temas que nos parecen relevantes plantear. Esto es, en el fondo, las políticas públicas comparadas tratamos de extraer metodologías, teorías que quisiéramos plantear y son temas definimos categorías en las cuales pensamos que los tomadores de decisiones tienen que definirse, y no nosotros los asesores, pero sí les planteamos las categorías en una lógica de campos, ¿no? Esas son las áreas en las que habría que tomar definiciones, ¿no? No estamos presentando las definiciones. Lo primero es que todas las estrategias analizadas, y también uno de los casos son las recomendaciones de organismos internacionales, en particular de la OCDE, presentan un sistema ético que define de alguna manera la orientación de la estrategia nacional, es decir, se hace la pregunta básicamente qué sociedad queremos construir, ¿no? Y nosotros pensamos que esto podrían ser áreas que deberían ser abordadas. Básicamente los dos grandes desafíos que enfrentamos en nuestra sociedad actualmente, cambio climático, desigualdad, pero le agregamos también la dimensión educativa, la democratización, el cambio estructural que viene para el trabajo y la gran pregunta sobre la reestructuración de la matriz productiva. Sobre cada uno de los puntos, digamos, el tema es que la estrategia chilena que hemos visto no considera estas preguntas como sistémicas, sino que es un área más que abordar, ¿no? Después de hablar de la tecnología, después de hablar de algunos asuntos políticos, hablamos también del problema ético. Pero lo que nosotros queremos plantear es que toda la orientación de la estrategia debe considerar estas dimensiones éticas y políticas. Debe hacerse la pregunta básicamente, ¿qué sociedad queremos construir? Y la segunda observación que tenemos sobre la estrategia chilena es que cuando habla de asuntos éticos o de la dimensión ética, la considera más bien como una ética aplicada. Lo hemos visto, por ejemplo, con el The Moral Machine, que es la pregunta clásica que se hace el MIT sobre los autos, los vehículos autónomos, en el fondo, qué decisiones deben tomar en el caso concreto de un accidente o algo así. Esto no es la cuestión ética, esa es más bien una dimensión de ética aplicada, y nosotros planteamos que la gran pregunta es ¿qué sociedad queremos construir?
Eh, en unos minutos viene un colega mío que es doctor en filosofía, que va a poder abordar eso con un poquito más de profundidad. Yo voy a avanzar hacia la dimensión de las recomendaciones de la OCDE. Y la OCDE propone para la formulación de estrategias nacionales de inteligencia artificial algunas directrices que estas inteligencias, estos sistemas de inteligencia artificial sean robustos, seguros, que sean imparciales, fiables. El concepto central aquí es trustworthy, ¿ya? De la fiabilidad. Estos son los 36 países de la OCDE que lo están planteando. Se suman algunos países voluntariamente, que coincide que la mayoría de ellos son de la región latinoamericana. Eso es Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, además de Rumania. Ellos adoptan estas directrices en mayo del 2019 y reciben el apoyo de la Comunidad Europea y del G20 últimamente reunido. Estas directrices de la OCDE se orientan en otras directrices anteriores sobre la protección de datos privados y sobre el control o sobre la regulación de flujos transfronterizos de datos personales. La OCDE plantea directamente 5 principios fundamentales. La inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas y del planeta, lo que implica impulsar un crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar. En segunda instancia, los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse de manera que respeten el Estado de Derecho, por supuesto, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad. Deben incorporar salvaguardias adecuadas con miras a garantizar una sociedad justa y equitativa. Tercero, los sistemas de inteligencia artificial deben estar presididos por la transparencia y una divulgación responsable, a fin de garantizar que las personas sepan cuándo están interactuando con sistemas de inteligencia artificial y puedan oponerse a los resultados de esta interacción. Los sistemas de inteligencia artificial deben funcionar con robustez, de manera fiable y segura, durante toda su vida útil, y los potenciales riesgos deberán evaluarse y gestionarse en todo momento. Finalmente, la OCDE, en sus principios, plantea organizaciones y personas que desarrollan, desplieguen o gestionen sistemas de inteligencia artificial deberán responder, aquí estamos hablando de accountability, por su correcto funcionamiento en consonancia con los principios precedentes. En este sentido, la OCDE hace recomendaciones para la formulación y elaboración de estrategias estrategias nacionales de creación de inteligencia artificial, facilitar una inversión pública y privada en investigación y desarrollo que estimule la innovación en una inteligencia artificial fiable, fomentar ecosistemas de inteligencia artificial accesibles con tecnologías e infraestructuras digitales, mecanismos para el intercambio de datos y conocimientos, desarrollar un entorno de políticas que allane el camino para el despliegue de unos sistemas de inteligencia artificial fiables, capacitar a las personas con competencias de inteligencia artificial y apoyar a los trabajadores con miras a asegurar una transición equitativa. Estamos hablando aquí de los cambios estructurales que se vienen con la inteligencia artificial. Cooperar en la puesta en común de la información entre países y sectores, desarrollar estándares y asegurar la administración responsable de la inteligencia artificial. Nosotros pensamos que la mejor forma de visualizar las diferentes prioridades que los países han definido en sus estrategias nacionales es mediante un gráfico que tal vez, me imagino que sí conocen, que es el radar. Lo voy a visualizar en un navegador porque es un gráfico interactivo. Tengo algunos de los casos estudiados acá y nosotros visualizamos aquí, mediante estos vectores, algunos temas
que podrían ser característicos para cada una de las estrategias. Por ejemplo, si los datos son considerados un bien privado o están siendo monopolizados por el Estado, o abajo, en el otro extremo, los datos son un bien público. En la misma lógica, los datos son utilizados para una democratización de la sociedad o son utilizados o pretenden ser utilizados para la securitización. Lo mismo para generar competitividad de las empresas del país o para generar bienestar, para generar liderazgo del país o para generar una autonomía del país. Estamos conscientes que estas categorías son arbitrarias, pero eso en el fondo, a través del trabajo y la puesta en común, llegamos a esas conclusiones. Se podría agregar unos cuantos más. Y después aplicamos un método Delphi, es decir, le dimos valor a nuestras apreciaciones subjetivas y las promediamos entre todos los analistas que estuvimos participando. Sabemos que esto es nada más que el promedio de las subjetividades, pero sirve un poco para mostrar en el fondo la necesidad de definirse y de que existen diferentes prioridades entre los países. Quisiera mostrar en primer lugar aquí los organismos internacionales recomiendan esta ponderación, ¿ya? Es una clara priorización por, digamos, la dimensión colectiva, que aquí vemos los datos son bien públicos, deben ser utilizados para la democratización, para generar bienestar. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una... Es interesante, ¿no? Se visualizan bien que es más bien lo contrario. Aquí vemos una fuerte carga hacia la competitividad de las empresas, hacia la securitización. Los datos son un bien privado de las grandes corporaciones y busca fomentar el liderazgo del país. Interesante es ver el caso de la India. ¿Sí? China anda... Sí, pero habría que ver lo de China. ¿Sí? Por eso nosotros pusimos arriba, por ejemplo, datos son bien privados o son un bien fiscal. En China observamos que existe una gran confianza de las personas en entregar sus datos al Estado, que es un poquito distinto a entregar sus datos a Google. Para algunas personas es lo mismo, ¿no? Pero habría que ver qué valoración tenemos de esos datos en manos del Estado. En el caso de China hay una gran aceptación de las tecnologías. Entiendo que incluso en una feria, en un mercado de frutas, se puede pagar con un código QR y con un celular. Y ya no circula el efectivo. Por lo tanto, no hay un miedo a que el Estado abuse de los datos personales. Y no usan tarjeta de crédito, eso todo celular, claro. Claro, y eso significa que hay una aceptación de la tecnología y desde mi punto de vista incluso yo veo menor resistencia a entregar los datos a Google. Por lo tanto, para mí hay una diferencia. No para todo el mundo, si ponemos en duda, digamos, el carácter democrático de la sociedad china, podríamos decir que es muy similar a una situación de Google, ¿no? Pero yo veo diferencias ahí. El caso de la India es muy interesante porque podemos ver que es un país que busca no tanto construir un liderazgo de sus empresas, sino más bien ser un repositorio regional, digamos, para, digamos, inteligencia artificial al servicio de las sociedades al sur global, si lo queremos ver así. Ellos ponen un fuerte énfasis en el bienestar no solamente de las personas de la India, sino también del sur, la democratización de la sociedad a través de inteligencia artificial, y no ponen tanto énfasis en generar un liderazgo, lo que sí es el caso de Alemania y Francia, por ejemplo, que, ¿dónde tenemos Alemania y Francia? Sí, naranjo, ¿cómo llegó a naranjo? Bueno, ahí está Alemania. Alemania y Francia coinciden básicamente en hacer uso de su ya existente liderazgo en materia de investigación, usar su infraestructura de centros de investigación y de las universidades y buscan en el fondo generar capital social propio y atraer capital social extranjero para mantener y aumentar ese liderazgo ya existente, ¿no? Por lo tanto, un fuerte énfasis en el liderazgo y en la competitividad de las empresas porque plantean un transfer directo, obviamente, entre ciencia y empresas. Lo que se
visualiza muy bien. Democratización no es un tema, se consideran sociedades democráticas consolidadas, ¿no? Entonces no es un fuerte tema ahí. Los datos son, en las formulaciones de ambos países, los datos son un bien público y del Estado. Esto es interesante porque no es un bien público, sino que se plantean, el Estado debe tener un mayor acceso a los datos. Están ambos países un poquito rezagados con respecto a los demás por la cultura de protección de datos privados y también por las normativas existentes de protección de datos privados, y plantean en ambos casos hacer más accesibles los datos para las empresas y para el Estado. Eso entendemos es una propuesta de desregulación de privacidad y facilitar un mayor acceso para la industria y también para el Estado. Por lo tanto, le pusimos, mis colegas no tanto, yo habría puesto un poquito más de securitización, pero es el promedio de lo que nosotros estamos observando. Lo que Japón es muy interesante. Tanto Japón como China están planteando prioridades que van hacia, los japoneses lo llaman una sociedad 5.0, es decir, es una transformación social completa. Los chinos también lo plantean en esos términos. Significa no solo implementar una nueva tecnología, sino toda la sociedad está orientada y vive y convive y se estructura con esta nueva tecnología. La sociedad 5.0 plantea un desafío extraordinario. Los chinos están planteando una estrategia nacional, pero al mismo tiempo cada 3 años formulan planes trianuales con recursos claramente asignados, con metas claramente definidas, con plazos claramente definidos. Lo que, por el otro lado, también es una característica de los alemanes y de los franceses, que dan plazos claros, que dan metas claras y dan recursos, calculan recursos necesarios para hacerlo. De los organismos internacionales ya lo planteamos, el énfasis que proponen y las realidades que tienen algunos de los países. ¿Ya? Aquí está el debate ético en el fondo, ¿no? Aquí está qué orientación le queremos dar, ¿sí? Y todo esto atravesado, o sea, el debate ético no es un punto que tenemos que considerar, claro, sí, es el marco orientador de toda la estrategia de inteligencia artificial. Esa es en el fondo la propuesta. Entonces están en primer lugar las dimensiones, ¿no? Sobre todo el trabajo. Alemania es muy explícito en el caso del trabajo. Se viene un gran impacto sobre el trabajo de las personas y por lo tanto este cambio estructural hay que irlo acompañando, hay que irlo asegurando que sea de manera equitativa. Pone un gran énfasis. Los japoneses, los chinos no ponen un énfasis en estos puntos, Estados Unidos tampoco. Esto es muy a grandes rasgos y muy resumido, muy comprimido. Lo que estamos proponiendo es para las sesiones sectoriales que se vienen, aún más resumido y reducido solamente a la dimensión ética, hacer una pequeña intervención en esas reuniones también. Nosotros, sí, sí están de acuerdo. Ahora sí, ya. Oye, la verdad es que excelente el trabajo, lo felicito, sobre todo porque el ver, no, está perfecto, yo creo que sería bueno en cada, como tú propones, en cada mes y después, cuando se haga el proyecto, que esperamos que sí se haga, usted, la Biblioteca del Congreso, sea un actor relevante presentando esto, porque te da como el marco de referencia. Y esta cuestión es tan importante, es tan maciza, que nos va a obligar a definir en el fondo qué tipo de sociedad queremos. De ahí hay que partir. Por eso que yo creo que lo que ustedes tienen lo que ustedes han hecho, lo encuentro súper relevante como para que después sea un actor como... De ahí tenemos que empezar a hablar, ¿te fijas? ¿No?
Yo creo que en ninguna parte nosotros habíamos resaltado tanto el hecho de que a través de esto hay que partir como que poniéndose de acuerdo con cómo queremos ser. Y si tú te fijas, ese es el cimiento de la sociedad. Pues así que yo creo que está súper bien. Yo realmente lo felicito y le doy las gracias por eso. Nosotros, disculpe, nosotros entregamos hoy día en la mañana, fueron enviadas las minutas que son resúmenes, síntesis de cada uno de los casos estudiados con los documentos asociados, los documentos originales estudiados. Es importante que... Y esta presentación sería bueno tenerla también, está muy buena. Sí, por supuesto. Quería hacer una consulta a la gente de la biblioteca que me pareció muy interesante la perspectiva en la cual analizaron el problema. Ya, yo quería preguntarle si tuvieron en vista o si van a tener en vista en el futuro los diversos códigos de ética de varias disciplinas científicas. ¿Ya? Hay muchas disciplinas científicas que tienen, digamos, códigos de ética y se están abordando este punto no. Me refiero, por decir alguno, digamos, con influencia del Código de Ingenieros de los Estados Unidos, por ejemplo. Los ingenieros de Estados Unidos tienen un código de ética bastante antiguo ya, que tiene más de 100 años, y ellos a lo mejor han abordado algunos de estos temas. Y lo otro, en la mayoría de las carreras, por lo menos en Chile, yo conozco, de ciencias de la ingeniería, también se están desarrollando cátedras de ética. Si ustedes saben a dónde apuntan los programas de ética de esas universidades, quizás también sería interesante mirar un poco, digamos, hacia dónde vamos, a ver si recogen esta inquietud, y a mí me parece realmente relevante. Sí, las cátedras de ética no las hemos analizado, pero al menos dos de nuestros analistas vieron los códigos de ética de los países eh, y, y generalmente ocurre eso, que es un tema más a abordar, pero no es un enfoque ético sobre toda la problemática, ¿ya? No es la ética vista como un sistema ético, sino es un punto más, un detallito más que abordar. Y siempre hay un encargado de ética, es como en las tesis de grado. Mauricio, ven, ¿dónde estás? Las tesis de grado generalmente abordan un ítem de ética y una vez concluido se cierra la cuestión, ¿no? Mauricio es nuestro colega que es especializado, es doctor en filosofía y podría referirse a los sistemas éticos. Sí, disculpe por llegar tarde, está en una clase. Sí, miren, concretamente lo que nosotros hemos visto en las reuniones en las que hemos participado y en las que han estado ustedes, ¿no? Es que el problema de la ética suele reducirse fundamentalmente a dos cosas, ¿no? Suele reducirse a bien un problema que tenemos que abordar porque no estaba dentro del pool de elementos que teníamos que tener en el proyecto. Entonces, oye, pongamos un marco ético que le dé alguna salida a esto, ¿no? Y la otra manera en que la ética suele aparecer, ¿no? Es fundamentalmente a través de la ética aplicada, ¿no? Es decir, que yo tengo un problema concreto, por ejemplo, ya diseñé una inteligencia que es capaz de realizar una función. El caso de los automóviles, por ejemplo, puede ser emblemático de eso, ¿no? La inteligencia puede conducir automóviles eléctricos, qué sé yo, y en un punto tiene que tomar decisiones éticas, ¿no? Entonces, la ética. Entonces tenemos que volver a construir un sistema, digamos, que permita que esa acción se envuelva dentro de un marco ético. Pero la ética, digamos, es otra cosa, ¿no? La ética es aquella, la palabra ética, digamos, viene del ethos, ¿no? Que es sobre todo habitar, ¿no? Y eso significa la construcción de un sistema moral, la construcción de un sistema de valores hacia los cuales que nosotros creemos que son comunes y al mismo tiempo sobre el cual nosotros nos proyectamos. Entonces, la inteligencia artificial, es cierto que Chile no se puede quedar atrás en inteligencia artificial y eso es un hecho dado, ese es el punto desde el que debemos partir. ¿Ya? No es una mentira. Sin embargo, uno no se puede quedar simplemente atrás y por eso hacer las cosas para quedar al punto. Tenemos que pensar la sociedad que queremos. O sea, esa es la gran pregunta de esta cuestión, ¿no? ¿Cuál es la sociedad que queremos construir con esa inteligencia artificial? Y nosotros pensamos en nuestra discusión que un debate sobre la ética y la inteligencia artificial debe apuntar fundamentalmente a responder a aquello y no hacer caso omiso de aquellos problemas que son sustanciales para Chile. O sea, no podemos hablar de inteligencia artificial si no estamos pensando en cómo resolver
el cambio climático y la manera particular en que el cambio climático afecta a la situación chilena. No podemos pensar en inteligencia artificial si no estamos pensando en el problema de desigualdad enorme que tiene nuestro país. No podemos hacer inteligencia artificial si eso va a significar, por ejemplo, que las decisiones sobre cómo se hace inteligencia artificial en Chile van a pasar por alto, digamos, el marco democrático sobre el que queremos construir nuestra sociedad, ¿no? No podemos hacer inteligencia artificial si no pensamos en el problema del trabajo. Ya tenemos una huelga que se inició hace unas semanas atrás y que precisamente el asunto que tenía la huelga detrás era la automatización del trabajo y por lo tanto la pérdida de trabajo. ¿Quién se hace cargo de eso en términos éticos, ¿no? Ahí podemos decir que es el Estado, podemos decir que son las empresas, podemos decir que son las personas. Eso da igual, o sea, no da igual, pero es una cuestión que tiene que decidir quien precisamente está diseñando un marco estratégico. O sea, por ejemplo, si tenemos una mirada súper liberal de cómo se construye nuestra realidad, bueno, perfectamente podríamos decir el Estado subsidiario y veamos, digamos, dónde se pueden aplicar los recursos del Estado. Pero aún así vamos a tener que pensar, ¿y ese Estado dónde va a poner las lucas para desarrollar inteligencia artificial? Por ejemplo, ¿cuándo un proyecto va a ser apto para que el Estado, bajo su propio marco ético, ¿no?, el Estado asuma el financiamiento de un proyecto de inteligencia artificial? Entonces, creemos que esas son preguntas que son fundamentales y que de alguna manera tienen que, digamos, ser transversales a todo el proyecto, a toda la estrategia. No puede haber un punto de la estrategia que signifique inteligencia artificial y, bueno, después veamos los elementos éticos, ¿no? Eso es un poco lo que hemos estado reflexionando y la manera en que queremos presentar avanzar en una propuesta de estrategia de inteligencia artificial en Chile. Bueno, muchas gracias. Estoy de acuerdo que esta pregunta ética de qué sociedad queremos construir es fundamental, pero me pregunto si ahí no se plantea un problema práctico para la Comisión, a saber que esta pregunta quizás es demasiado fundamental, en el sentido que es la cuestión política, es la cuestión de qué país, qué Chile se quiere construir, y es la cuestión en la que todas las instituciones políticas están involucradas. Y entonces, y hay por lo que veo, grandes diferencias entre las varias instituciones, las varias facciones, partidos, con respecto justamente a esta pregunta de qué Chile se quiere construir. Ahora, el problema práctico que veo es que me imagino que la Comisión y luego el trabajo de formular una estrategia no va a poder resolver estas diferencias bueno, tendría que, me imagino, bueno, hay varias opciones, o bien tomar una cierta posición dentro de cierto campo político que luego va a disminuir la relevancia de la estrategia, o bien tratar de, con respecto al marco ético, quedarse a un nivel bien general y vago que sea, bueno, que pueda ser atractivo para todos los chilenos, con el cual se pueden referirse todos los chilenos, pero que por lo tanto debería ser muy vago y muy general. Y entre esos dos polos, bueno, ahí yo veo una pregunta práctica para la Comisión. Sí, no, yo también encontré que me parece bien el tema ético, pero me da la impresión de que eso no es solamente algo tingente a la inteligencia artificial, es un tema que cualquier probablemente tecnología que tenga un impacto en la sociedad debería tener en cuenta todas las cosas que tú dices, y acá no siento de que sea algo tan especial, quizás por el impacto que puede hacer, que puede ser más alto, ¿no? Pero me preocupa un poco eso, ¿no? De decidir que como que el Estado decida qué cosas hacer, qué cosas no hacer, ¿no? Porque de alguna forma en el mundo tecnológico una de las cosas que también es muy importante es el emprendimiento, ¿no? Y de alguna forma el mismo sistema económico en el que estamos, ¿no? En el cual de alguna forma hay cierta regulación, autorregulación, y el Estado de alguna forma está para poner leyes o cierta regulación a nivel
un poquito más de alto nivel, ¿no? Entonces, me preocupa entonces en la comisión y en nuestra recomendación hasta qué punto realmente podemos hacer algo a nivel de lo que tú estás planteando. Yo, en el fondo, estoy súper de acuerdo contigo que es importante, solamente estaba viendo de que, como dice Wolfat, los aspectos prácticos, ¿no?, de eso. Yo, si me permiten, a mí partiendo por la presentación de la biblioteca, yo quedé súper motivado con esto. Yo creo que no lo podemos solayar, tenemos que decir que es tan amplio el impacto que tiene esto en los diferentes ámbitos que al final vamos a tener que llegar, para dar ciertas respuestas que no son triviales, vamos a tener que llegar a plantear lo que tú bien dices, bueno, qué tipo de sociedad queremos. Nosotros tenemos que, en nuestra parte, en nuestro documento, decir, vamos a tener que enfrentar esa respuesta. La respuesta no la vamos a dar nosotros. Esa es parte del trabajo que tienen que hacer los diferentes actores, ámbitos políticos, empresarios, sociedad. El proyecto tiene que llegar a dar la respuesta a eso, no nosotros. Pero lo que nosotros sí tenemos que decir en nuestro documento es que tenemos que buscar esa respuesta. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Yo creo que con eso hacemos lo que tenemos que hacer, porque nosotros no somos nosotros los llamados a decir qué tipo de sociedad queremos. Hay gente, hay otros actores que tienen un rol mucho más relevante, partiendo por los políticos, para eso lo elegimos. Para eso les pagamos, sino que para eso lo elegimos. Entonces yo creo que ellos socialmente tienen mucha más derecho que yo a decir, a pronunciarse sobre el tipo de país que queremos, ¿me entiendes? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es decir, hay que pronunciarse sobre eso, eso lo podemos decir. Yo creo que usted lo planteó súper bien. Sí, es que tenía la palabra a tu compañera, para que no le quite la palabra a las mujeres. Perdón. Gracias, Gui. Un poco lo mismo, estoy súper de acuerdo que el marco ético es fundamental, pero mi gran pregunta es ¿quién decide qué tipo de sociedad es la que queremos ser? O sea, ¿cómo se operativiza eso? Claro. En estos casos, ¿tú sabes quién decidió esto? ¿Hay algún consenso? ¿Cómo se logra este consenso? Depende del gobierno si es de izquierda o de derecha. Me imagino que hay cosas que varían un poco. En el fondo. Yo quiero recoger lo que dice Juan Ashley. A lo mejor sería súper bueno para orientarnos a nosotros si ustedes pudieran recabar en ese estudio que hicieron quiénes dieron respuesta a esa pregunta fundamental. Porque a lo mejor eso nos va a llegar a nosotros para decir, bueno, los chelitos, si eso lo hicieron así, consultémoslo lo mismo, ¿les parece, no? Ya. Sí, solo una cosa, digamos. Es cierto que no fue mi intención en la intervención mostrar que lo que se busca es restringir el desarrollo de la inteligencia artificial. Todo lo contrario. Lo que estamos tratando de exponer es que en todos estos casos que se están mostrando, da lo mismo, digamos, cuál es el rol del Estado, o da lo mismo, digamos, cuál es el rol de la sociedad civil. Pero en cada uno de esos casos hay un rol del Estado y hay un rol de la sociedad civil. O sea, la estrategia que ustedes decidan, y en eso tendría una pequeña diferencia, digamos, que es que la sociedad civil tiene tanto o más derecho que los parlamentarios, digamos, para decidir sobre el destino del país, y eso es una cuestión importante. Y ustedes son parte de la sociedad civil, ¿no? Entonces, lo único es que eso que se está mostrando ahí es un sistema ético. Hay orientaciones, ¿no? Cuando Arabia Saudita, por ejemplo, decide convertirse en una plataforma regional hegemónica en Oriente Medio en el desarrollo de inteligencia artificial, y lo hace a través de, fundamentalmente, obtener un rol económico, digamos, o sea, ahí hay una ética que se está expresando. O sea, lo que ustedes hagan aquí va a tener consecuencias éticas. Ustedes no pueden decir, no, es que vamos a hacer resulta una estrategia sobre inteligencia artificial, pero digamos, los componentes éticos son tan difíciles que nosotros no. Aquí tenemos igual algunos temas que son importantes para el país. O sea, yo creo que ni de la izquierda a la derecha nadie puede decir que Chile es uno de los países con mejor distribución en el mundo. Eso digamos, es un dato de la causa, digamos. Nadie puede decir que la introducción, por ejemplo, de la ciencia y tecnología en las escuelas del país es una cuestión deficiente. ¿Estamos de acuerdo, yo creo? O sea, si tenemos esos marcos orientativos, digamos, podemos ir, digamos, si lo importante es que la estrategia al final, esos elementos orientativos estén al comienzo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estén orientando el camino de la estrategia y no sea simplemente un legado. ¿Me entienden?
Y eso perfectamente nosotros también con el apoyo de la biblioteca lo podemos ir trabajando para poder poner ciertos elementos sobre la mesa. Por ejemplo, cuando alguien dice, mira, estamos desarrollando un proyecto de Machine Learning en tal asunto específico. Bueno, ¿no podemos acaso preguntar, si estamos pensando en una estrategia de desarrollo nacional de la inteligencia artificial, ¿no podemos preguntar acaso, y esto, digamos, cómo contribuye, qué sé yo, a algún punto en específico, a la matriz productiva del país, a la educación en el país? Yo creo que es una pregunta legítima y que se debe hacer sobre cada uno de los proyectos que se hagan. Y entonces sobre eso hay que tener ciertos lineamientos para decir, vamos para allá, digamos, o sea, para desarrollar al país hacia algún norte específico. Eso. Gracias. Bueno, yo creo que de la discusión que aquí se ha originado es claro que nuestra comisión, incluso finalizado su proceso, es incapaz de establecer algo que va a ser definitivo como estrategia, ¿sí? Más bien, yo visualizo esto como una oportunidad en la cual nosotros vamos a evocar un proceso. Y en ese proceso tiene que estar, entre otras cosas, la discusión ética. No vamos a nosotros los que vamos a especificar la discusión ética, no va a ser el Estado el que va a especificarlo, tiene que nacer en el proceso. Por eso que me parece que nuestro rol es indicar cuáles son el tipo de cosas en las cuales tenemos que discutir, ¿cierto? La referencia a la huelga no es apropiada, curiosamente, porque es una huelga sobre automatización, no es inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, entender esa diferencia es crucial, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que ver con automatización y qué tiene que ver con inteligencia artificial? Es algo que hay que desgranarlo. Yo creo que nuestro rol es clarificar y evocar un proceso de discusión con ciertos objetivos finales. Si uno mira mucho de la estrategia, la española en particular no tiene casi ni una palabra sobre ética, ¿sí? Y es muy difícil rajuñar el componente ético detrás de esa estrategia. En otra está bastante, en la francesa tampoco está explícito. Ya, podemos discutirlo, digamos, pero de alguna manera yo entonces creería que si nos quedamos en operacionalizar la ética no vamos a llegar a ninguna parte. Es más bien hacer ¿cierto? La primera evocación, el primero desafío y desafiar a la comunidad a que iniciemos una discusión que lleve a procesos claros. Eso creo yo que es nuestro rol. Ya, no, yo quiero rescatar distintos puntos de la conversación, porque hay un contexto, ¿cierto? El primer contexto es que efectivamente es esa conversación en la cual ustedes no estaban con la BCN y efectivamente salió esta duda de quiénes son las personas o los indicados para definir qué sociedad queremos, ¿ya? Entonces, efectivamente es importante, aquí no está porque Marek no tenía 2 horas para hacernos una presentación, pero nosotros lo pudimos conversar, quienes definieron las estrategias. Y aquí los actores son muy distintos de un país a otro, ¿ya? Encontramos por la conversación que se dio que el proyecto donde justamente se dejó, como tú dices un poco Álvaro, se dejó un poco que los actores se articularan de forma no natural, pero se articularan para definir en conjunto este proyecto de sociedad, fue el caso de Japón. ¿Ya? En Japón no hubo, por lo que entiendo, no hubieron orientaciones tan específicas, sino que se dejó el mundo empresarial articularse con la sociedad civil, con el mundo académico, se autoarticularon entre ellos y se dejó esos espacios. Lo que hizo la estrategia en Japón, por lo que entiendo, y corrígeme Marek si estoy equivocada, es que se tomó constancia de que la estrategia está definida de tal manera en Alemania, de tal otra manera en otro país. Los conceptos de inteligencia artificial mencionan que son
o sea, la definición es tal en un país, es tal otra en un país. Se toma constancia de que existe un cierto marco, ¿cierto? Se define sí que hay una necesidad de generar una estrategia de inteligencia artificial, pero no se toman definiciones tan estrictas sobre qué camino vamos a tomar, de dónde partimos y hasta dónde llegamos. Sí, hay un acuerdo de que hay que avanzar en el ámbito de la inteligencia artificial y se convierte en un proyecto de sociedad, ¿ya? Bueno, ¿por qué lo planteo? Porque efectivamente se dio la conversación de si esto se define aquí o afuera y también tiene que ver con qué tipo de actores vamos a convocar en esta conversación, ¿ya? Yo retomo lo que tú estás diciendo, José, que nosotros lo que sí tenemos que plantear es, hay que tomar esto en cuenta, que la ética es un paraguas, no es un área más, como dice Mauricio, no es un pilar más, es el conjunto. Efectivamente hay que poner las necesidades y después sí, también creo, y eso tiene que ver con el proceso senador, que nosotros sí podemos igual ir planteando esta necesidad en las distintas mesas que tenemos. La primera este jueves con el mundo empresarial, la segunda con el mundo del empleo y la tercera que inicialmente se había definido como una mesa, voy a citar, humanista o del mundo humanista, dada esa conversación que se dio de la ética no es un pilar más, sino que es un paraguas, un eje transversal, dado esto, la propuesta que queremos hacerle es que la tercera mesa sea con el mundo público y fundaciones asociadas al concepto, ¿ya? Sociedad civil, exactamente. Gobierno, sociedad civil, ¿ya? Considerando que la ética o ese eje va a ser transversal a toda la conversación y la discusión, ¿ya? Eso es. Entonces, no sé si están de acuerdo al menos con esa idea de que la tercera mesa se dé con ese tipo de actores y después ver, no sé, el conjunto, que hasta dónde vamos en la definición de la estrategia, hasta dónde vamos con respecto al tema de la ética. Yo recojo, primero estoy de acuerdo con lo que propone Amelie y acá, si ustedes se fijan, a mí me está que, a lo mejor ustedes comparten, a mí me está quedando cada vez con más importancia la decisión de, bueno, cómo se hace el proceso, ¿ya? De tomar las decisiones. Por eso es que sería bastante, y reitero mi petición para ustedes, sería bastante orientador si ustedes nos propusieran, nos informaran, mira, en este país así se generó el cambio, estos fueron los actores que actuaron. En este otro país de esta manera se hizo, porque si no, si partimos a ciegas, podemos salir para el lado de los quesos al tiro, no sé si me entienden. Y entonces, la experiencia de otros países que ya llegaron a un resultado, el cómo lo hicieron y que ustedes nos orienten con eso, va a ser súper clarificado, orientador para la gente. Sí, efectivamente los informes de la BCN también, digamos, tienen ese tema, digamos, abordan ese problema. Como ustedes se imaginarán, es evidente que, por ejemplo, en Arabia Saudita las decisiones las toma una élite, digamos, y no existe ningún tipo de consulta hacia más abajo, más que una élite empresarial y monárquica, digamos, ¿no? En el caso de Japón, como decía Amélie, la situación es muy distinta, ¿no? Hay una mirada. De hecho, Japón es el que plantea, lo comentamos en alguna reunión, plantea una suerte de pirámide, ¿no? Y en esa pirámide pone arriba, digamos, en la parte de arriba de la pirámide, una filosofía, ¿no? O sea, el ordenamiento de la inteligencia artificial, de la estrategia de inteligencia artificial, va ordenada de acuerdo a una filosofía. Y en esa filosofía, que es también parte de la toma de decisiones, digamos, participa la sociedad civil, participa el mundo empresarial, las universidades, digamos, el mundo político, digamos, como... entonces, cada sociedad, efectivamente, y es una muy buena pregunta, ¿no? Porque también se discute sobre cuál es la instancia en la que aquí debería crearse, digamos, una estrategia de inteligencia artificial, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que esta es una súper buena instancia porque ustedes son parte de la sociedad civil, son expertos de la sociedad civil, ¿no? Y están respaldados por el mundo político. Al menos es un buen lugar desde donde surge, digamos, una iniciativa. Pero efectivamente cada país tiene realidades que son distintas, ¿no? Y eso también de alguna manera va a ordenar el sistema ético que finalmente va a aparecer como en el radar que les mostró Marek, ¿no?
comentario. Siento, eso sí, con todo lo que me interesa, lo que ustedes han planteado, como que estamos adelantando el trabajo. Yo creo que una vez que supongamos que el gobierno, a través del presidente, nos dice, ya, vamos a hacer un proyecto. Una de las primeras etapas de hacer ese proyecto es ponerse a pensar cómo vamos a hacer las consultas, cómo vamos a articular la respuesta, de qué actores van a intervenir y cómo en esta cuestión es una de las primeras cosas que debería aclarar el equipo que tiene que ejecutar el proyecto. Entonces, no es por sacarle el cuerpo a la jeringa o otra parte de la anatomía a la jeringa, pero yo creo que eso es lo primero que tiene que hacer el equipo del proyecto, eso es lo que tiene que hacer, definir cómo lo va a hacer. Entonces, yo no me siento obligado que en esta etapa en donde nosotros estamos haciendo el llamado a que se haga un proyecto, que tengamos que definir cómo se tienen que articular los diferentes actores. Eso yo creo que probablemente lo tenga que definir el equipo. Recojo sí lo que tú dices, que hay que plantear con claridad que esta es una cuestión que va a requerir definir qué tipo de sociedad queremos, eso me gusta, para que la gente tenga clara la magnitud. Pero cómo se articulan los diferentes actores es lo primero que debería hacer el equipo que hace el proyecto, probablemente. Bueno, mira, para que avancemos, yo creo que cada uno tiene una opinión personal acá respecto al tema. Yo por lo menos pienso que la tecnología no es neutra finalmente, siempre hay una visión ideológica detrás. Y en general respecto a la tecnología, y esta es una sociedad que se va a modelar desde la tecnología. Y la tecnología va a tener un rol cada vez más fundamental a futuro, entre otras la inteligencia artificial, que tal vez la tecnología que más va a incidir en lo que vamos a devenir en el futuro. Entonces, yo pienso que lo que no está en cuestión es, por parte de una estrategia como esta, es la necesidad de ser líder en el desarrollo de la inteligencia artificial o de la tecnología. Porque creo que esas son dos maneras, porque uno legítimamente podría tener también la opción de decir, no, yo no quiero ser parte de este proceso, no quiero ser parte de este liderazgo y no quiero ser parte de impulsar la tecnología como el instrumento principal de transformación y de cambio de la sociedad. Entonces, yo digo primero, nosotros tenemos una opción de que Chile sea líder en materia de desarrollo tecnológico y, entre otros, que Chile tenga un liderazgo en todos los planos en inteligencia artificial. Dicho eso, a mí me parece que hay que plantear las incertidumbres que hay o las situaciones éticas, porque hay caminos A y B. Yo creo que el mundo hoy día podemos poner dos realidades, las hemos discutido acá. Tenemos un monopolio absoluto de una parte del desarrollo tecnológico que está en las grandes plataformas. Yo insisto de mirar cuál es la ideología que está detrás de Silicon Valley, de Google, porque no es inocua. Y por último tienes la visión ideológica que está detrás de China. Entonces yo por lo menos me atrevo a decir que, así como muchos científicos que desarrollaron la energía nuclear advirtieron sobre los riesgos del uso militar autodestructivo de la energía nuclear y señalaron como la opción de la energía nuclear como un bien para la paz, o una tecnología para la paz, yo creo que nosotros tenemos que advertir de cuáles son los límites de eso, cuáles son los riesgos de la manipulación, del control de los ciudadanos, y después habrá que tomar decisiones, pero nosotros lo que no podemos hacer es no advertir de eso. A lo mejor no digo que esta sea la instancia que tenga que definir eso será una decisión, pero sí yo creo que nosotros tenemos que generar la advertencia y los riesgos que tiene, porque yo quisiera que la tecnología fuera para mejorar la sociedad, para profundizar la democracia, para garantizar la paz, un conjunto de valores permanentes que creo que son muy transversales, que yo diría que son humanistas, liberales, uno lo podría decir de izquierda y de derecha, que son la base justamente de la convivencia, pero yo pienso que no todos están en eso, en el mundo. O sea, yo creo que no todos ven la tecnología como un espacio de libertad, de autonomía, no todos ven la inteligencia artificial como un espacio de fomento de la igualdad, de la paz, o sea, y ahí tenemos que nosotros advertir de eso, ¿no? Y la advertencia después, ahora nosotros sí también podemos terminar participando en la decisión, pero no nos compete solo a nosotros tomar la decisión. En eso yo estoy de acuerdo que esta no es una decisión solo de la política, porque si fuera solo de la política no tiene sentido esta instancia. Esta instancia existe justamente porque lo que reivindica
es que queremos que las decisiones sean decisiones entre la política y los otros. En este caso, los otros, la ciencia, la sociedad civil. Y la idea nuestra es como representar esta contradicción que hay acá para que la sociedad pueda resolver. Esta decisión yo no me la quedaría para nosotros, se la entregaría y traspasaría a la sociedad para que sea la sociedad que frente a estas visiones o esta alternativa, la sociedad tome un camino, o que la sociedad tenga la posibilidad de deliberar con la mayor información y conocimiento posible. Yo creo que a lo mejor muchos chinos, cuando les preguntan sobre esto, a lo mejor la mirada que tienen de esto es una mirada totalmente parcial, ¿ah? Y no una mirada real de lo que eso significa para ellos, ¿te das cuenta? Pero a lo mejor tiene que ver con algo anterior, que tiene que ver con los valores permanentes de los chinos vinculados a una cultura democrática son distintos a los que tenemos nosotros y las valoraciones son distintas también. Bueno, pero nosotros yo creo que el rol nuestro es abrir esta discusión, poner estos escenarios y para que nosotros con los otros podamos decir, mira, queremos que en Chile, si vamos a desarrollar una estrategia de inteligencia artificial, tenga estos ejes, estos principios, estos valores, o sea, que nosotros podamos también comprometernos con una cierta visión, ¿no? Pero creo que si nosotros no hacemos ese trabajo anterior, nunca en la sociedad chilena se va a discutir en serio cuál es la decisión que los chilenos tenemos como sociedad respecto a esto. Ahora, lo que no está en duda es que tenemos que avanzar y liderar la modernidad y no dejar que este concepto de modernidad quede monopolizado en las manos de nadie en particular. Porque de eso se trata, ¿no es cierto? Y porque lo peor que podríamos hacer en un mundo que va a estar marcado por la ciencia y la tecnología y por este desarrollo, que nosotros no usáramos y no intentáramos liderar eso para construir una cierta sociedad que nos parece que es mejor que otra. Bueno, así lo veo yo, bueno, pero me parece que hay que avanzar. Amelia. Senador, solo pensando en un aspecto práctico, por lo que usted dice, hay dos caminos entre los varios que tenemos. Uno es solo decir que se va a tener que conversar, discutir eso y que el próximo grupo va a tener que definir los procesos o las instancias para definir qué tipo de sociedad queremos y hacia dónde queremos ir. Otra cosa también es preguntar si queremos desde la mesa casarnos con unas posibles recomendaciones de cómo se debería tomar ese tipo de decisión, porque abrirlo a la sociedad civil, como usted dice, no sé si se va a conversar en forma espontánea. Entonces, de repente, quizá nuestro documento podría incluir algunas orientaciones o recomendaciones de qué tipo de instancias se deberían definir para poder asegurar que la sociedad civil y los actores se involucren en esa discusión. De la misma forma que vamos a decir, recomendamos colocar la pregunta de qué sociedad queremos, el tema de la ética, de la misma forma que vamos a recomendar algunas cosas, también recomendar algunas instancias de discusión. Se recomienda armar un comité, una mesa que después haga no sé qué. O sea, ¿me entiende? Como yo creo que sería necesario hacer esa recomendación, si no me da miedo que se quede ahí. No sé. A mí me gustó mucho este mapa porque efectivamente nos da la oportunidad de centrar esta oferta a la sociedad de esa manera. Por poner un ejemplo claro, esta comisión puede establecer que un eje central en la discusión si los datos son privados o públicos, pero nuestra obligación es también informar qué significa en cada caso el impacto de la inteligencia artificial en un caso y en el otro. Y ahí recoger el debate de la sociedad y ahí incorporar los aspectos éticos, no indicar con una métrica ética previa qué es lo que conviene o no. Quizá, entonces, eso, por ejemplo, es muy útil para como herramienta de trabajo, creo yo. Uno podría poner ejercicios, por ejemplo, ¿no? El tema del trabajo. Pedro habla de la automatización, algunos hablan de la automatización total, hablan de liberar al humano del trabajo. ¿Te das cuenta? Liberar al humano del trabajo. Otros hablan de la renta básica universal. Hay distintas maneras de entender la renta básica universal. Cómo enfrentar la precarización, que podría significar la automatización total. Bueno, hay temas que es indudable que el mundo va a avanzar hacia un proceso de automatización total. Ahora,
lo que nosotros debiéramos plantear ahí es, en cierta manera, la manera de acelerar esos procesos, porque el mundo va para allá. O sea, les quiero poner un ejemplo concreto. Yo soy autor de un proyecto de ley de atención preferente de los adultos mayores, porque se demoran 8 horas en darle un medicamento a una persona de 80 años en el sótano del río que está parada sin hacer... Y hoy día tenemos la tecnología, ¿no es cierto?, para poder darle el medicamento, incluso mandárselo a la casa. Y entonces tú puedes usar la tecnología para eso. Para mí, por supuesto, te das cuenta de que quieres usar la tecnología y ahí no hay ningún conflicto. Pero en este concepto de automatización total, que es una discusión bien de fondo, también es la situación de qué pasa con el trabajo como institución social. Y el rol del trabajo, y a lo mejor tenemos que cortar el cordón umbilical con el trabajo. Yo estoy hablando de escenarios distintos. Bueno, nosotros tenemos que plantear para cada uno de escenarios que posible cuáles son sus consecuencias. O sea, tal vez no tomar nosotros la decisión, pero tratar de generar como las distintas consecuencias de cada uno de esos escenarios. ¿Por qué? Porque los decisores políticos tienen que decidir sobre algunas evidencias, tomar el mejor camino. Y yo les aseguro que lo que no hay en los decisores políticos ni siquiera la capacidad de vislumbrar la eventualidad de estos escenarios distintos que hay en muchos de estos temas, como es lo que discutíamos con Rafael Yuste. Si tú vas a usar esa tecnología para curar a una persona que tiene un desarrollo, un daño neuronal degenerativo, bueno, ahí hay un uso, si tú quieres, ético o altruista. Si lo va a usar en función de otros objetivos, a lo mejor son cuestionables. Entonces lo que uno debería decir, mire, estos son los distintos impactos, las distintas posibilidades, oportunidades que genera esta tecnología, la inteligencia artificial, pero también, mire, estos son los problemas que eventualmente puede generar. Y yo siempre pienso como en la situación de Estados Unidos versus Europa. Y es bien dramático, porque Europa, por sobreregular los datos, perdió la guerra de los datos. Y la perdió totalmente, al punto que algunos europeos ya están planteando que Google entre a la OTAN o generar hoy día una plataforma tipo Salesforce solo europea, para recuperarse. Entonces, todo tiene consecuencias a veces. Entonces, y ellos lo hicieron pensando en una dimensión altruista, pero las consecuencias fueron finalmente negativas, a lo mejor porque los instrumentos por los cuales optaron no fueron los más adecuados. A lo mejor estaba bien el objetivo ético, pero el instrumento para lograrlo le generó una pérdida. Bueno, yo digo, estos son temas lo suficientemente complejos que requieren de una meditación, y yo creo que el aporte nuestro es ese, ¿no? José tenía la palabra y después. Muy breve. Yo siento la necesidad de pasarle un poco la palabra a Amelie para que nos cuente cómo lo que se viene, cómo seguimos. Pero yo quiero, para resumir, yo recojo para el documento que queremos dar en la última mirada, en la última revisada, recoger el tema de la definición de la sociedad que queremos. Y si ustedes me envían mañana lo que decía Amelie, mencionar también cómo el proceso, cómo lo han hecho otros países, un poco de los actores que han intervenido. Eso me gustaría incluirlo en el documento ahí. Ya, ok. Y después me gustaría escuchar qué es lo que dice más Amelie con las mesas y toda esa cuestión, lo que se viene. Quiero hacer solo un comentario que, si bien nosotros no vamos a responder la pregunta a la sociedad que queremos ser, si en el documento podemos dejar plasmado quiénes van a ser los actores a los cuales deben convocar para responder esa pregunta. Es lo que es eso. Y al respecto, yo creo que esta figura es fundamental, porque en el fondo esta figura dice todos los pilares sobre los cuales deben ser consultados para responder la pregunta a la sociedad que queremos ser. Y que esta figura debiese estar o algo similar en el documento, indicando los actores que van en cada cosa para poder ser consultados. Eso. Ya, entonces, próximo paso, la reunión del jueves, ya, donde todos tenemos que estar, a las 16 horas, no en la mañana, finalmente se cambió para el final del día. Disculpen, sí, a las 4 de la tarde, Nayat, disculpa, por motivos de agenda.
Es una mesa bien importante donde se citaron algunos gremios claves, incluido SOFOFA. Carlos, tenemos algunas confirmaciones ya, ¿cierto? Sería bueno decir quiénes han confirmado y aprovecho mientras Carlos está buscando, decirles también que yo hablé con Thierry de Saint-Pierre, que está a cargo de convocar algunas empresas que nos parecen clave, grandes empresas, ya que contribuirán a la conversación también este jueves, ya. Con respecto a la estructura de la mesa, yo abro la discusión, pero les hago un planteamiento. Yo creo que hay que hacer por supuesto, una introducción de por qué estamos acá, cuál ha sido el proceso, ¿cierto? Y qué esperamos de este proceso, es decir, completar el documento, enriquecerlo y llegar al evento de fines de agosto. Hay que plantear esos dos hitos paralelos y complementarios. Y luego orientar la conversación, si quieres ahí José te puedo apoyar, en torno a las grandes preguntas que ustedes han definido, ¿ya? Me estoy olvidando algo muy importante. Antes de eso, dar la palabra a la BCN, si están de acuerdo, para poner ese paraguas, ¿cierto?, en cada mesa de la discusión ética, ¿ya? Ponerlo como un paraguas. No sé si les parece bien. No son... Sí, sí, yo creo que te va también por ahí, por el tema de inspirarse un poco. Aquí pudieron ver solo una pequeña parte del trabajo de la BCN, pero fueron muy en detalle en cada caso, qué actores definieron cada estrategia, cómo se articuló la política pública, etcétera. Entonces yo creo que no se trata de plantear todo, se trata de hacer como solo un alcance general, ¿cierto?, con respecto a los grandes principios o el marco ético, y luego ir a la conversación con los actores que vamos a convocar, ¿ya? Dale, José. José, yo sí invitaría a que la biblioteca lo oriente en función del tipo de actores que tenemos, sí, ya. Entonces, si quieren, podemos trabajarlo, pero si les parece bien, entonces, introducción del proceso, introducción de la BCN, y luego orientamos la conversación en torno a las 3 grandes preguntas que nosotros hemos compartido junto con el documento para que ya vengan un poquito preparados y que ojalá hayan pensado algunas respuestas o elementos de respuesta. Luego, la biblioteca que va a estar presente recoge los distintos insumos, nos van a entregar esos insumos y yo les solicité lo conversamos la otra vez, que también nos dieran ideas de cómo ellos incorporarían esos insumos al documento, si es que nos parecen importantes y válidos, ¿ya? Eso. Y segunda mesa, como les dije, mundo del empleo, retomando lo que ustedes definieron, en todo caso, sindicatos y pymes. Y tercera mesa, como les dije, el mundo público junto con la sociedad civil. ¿Quiénes están quiénes Sí, para la primera mesa nos confirmó Ubaldo Taladriz de ex.cl, que era Taladriz, Ubaldo Taladriz, el gremio. Y los gremios se lo enviamos a Sofofa y estoy intentando abrir el correo, pero a Chitec también. ¿Quién ha confirmado? Pues a ver. Tenemos 2 confirmaciones y 2 excusas de que no pueden asistir porque están de vacaciones. ¿Sí? No, Ubaldo está confirmado. Sí. ¿Recuerdan la contraseña de...? Sí, yo tenía una consulta con respecto a estas mesas, si es que también está incorporado alguna introducción de cuál es el estado de la inteligencia artificial y de qué es lo que estamos hablando, porque me da la impresión de que en muchas de estas mesas vamos a hablar de la inteligencia artificial como de las películas de ciencia ficción, ¿no?
y la realidad actual de la tecnología es otra. Y las expectativas en el corto y mediano plazo son quizás distintas a lo que nos pueden decir las películas. Me refiero a que realmente es importante también de la mesa, así como informar acerca de que la tecnología es disruptiva y que puede tener un impacto importante en todos estos ejes que están acá. Hay que ver cuál es la realidad hoy. E informar un poco de manera que se hable de algo que es realista, por lo menos en el corto y mediano plazo. Sí, pero ¿saben qué? Que yo pienso que si no tenemos claro quién viene, cuántos vienen, evaluemos la fecha, porque para juntarnos con dos personas no sé, no. Senador, muy de acuerdo, pero como les digo, el Tirreno Sambian está confirmando las empresas y los gremios fueron 4 los que no fueron recomendados. Viene 2 de 4, ya, que es Architect y estoy tratando de abrir la planilla, pero lo que les quiero abrir es que he enviado varios correos si queremos postergar la mesa, que sea porque hay más aportes de contacto, porque hemos recibido muy pocos. ¿Ya? Pero, Y no he pero recibido Mary, respuesta. yo creo que es importante que esté Sofofa, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, que esté CMPC. ¿Eh? Y de Sofofa, perdón, de Sofofa invitamos... CPC, claro. De Sofofa invitamos... Sofofa invitamos a 3 personas, de la presidencia y también a la gente de difusión, me parece, y la persona de difusión fue la que nos dijo que estaba de vacaciones. Pero todavía estamos esperando de más gente de Sofofa que nos envíe su confirmación. Entonces hagamos mañana una última intento, porque yo creo que hay que tener actores relevantes, porque si no, no vamos a decir, mire, lo hicimos, nos reunimos con, y después esos con que nos reunimos no tienen la... Esperen, aquí yo tengo los nombres de los gremios que fueron convocados. Chiletec, Sofofa, AIE, MITI, AGTEC y la ACTI con Thierry, ¿ya? Entonces, de esos gremios, yo sé que viene Chiletec, ¿cierto? Y Carlos, ¿cuál es el segundo que viene? Ya, bueno, ahí le vamos a confirmar quién es. En todo caso, no son todos, son solo 2, pero de los 4 actores que hemos convocado, que tampoco son tantos. Y nosotros hemos a través de TV convocado a Amazon, Google, Microsoft, IBM, Microsystem, que serían como grandes empresas que vendrían a completar la mesa. Si se define postergar la mesa, la idea es que se agreguen actores, ¿ya? Pero mira, Meli, tratemos, a mí me parece que al menos las 2 grandes asociaciones de empresarios debieran estar. Entonces, yo voy a tratar mañana de llamar a Suet, de la CPC, y a Mate, la raíz Mate, para no que vengan ellos, sino que venga alguien representativo porque yo creo que es muy importante lo que ellos opinen y puedan generar ideas y aporte a esto también, ¿no? Entonces, tratemos todo y si hay algún comentario a otra institución, me avisan, yo mañana lo voy a tratar de llamar y le vamos a pedir a Juan Antonio también nos ayude a convocar. ¿Eh? Thierry está buscando, Thierry de Saint-Pierre de la ACTI. ACTI es la que reúne a las principales empresas tecnológicas del país, las más grandes, digamos. Y Chiletec recoge más o menos a las chicas que están un poco repartidas. Por lo tanto, ahí podemos tener una buena masa crítica. Así que tengamos confianza. Yo creo que vamos a tener gente. Si mantengamos, yo mantendría lo del jueves y daría la pelea para subir y tener una representatividad mayor, digamos, nada más. Eso. El comité técnico de acá debería seguir poniendo el documento para que esté
entregable, bueno, para el diseño que hace Amelie con su gente. Entonces, nosotros vamos a tomar lo que se dijo acá. Yo invité le pedí a Carlos Hernández, ¿quién más? A John Atkinson. El jueves me voy a juntar como para incorporar lo que aquí se dijo, para actualizar el documento, porque eso tenemos que tenerlo listo luego para que después ustedes lo puedan llevar a la etapa de diseño y todo eso. José, pero igual mandémosle a la gente que venga, mandémosle lo que tengamos hasta hoy. Porque No, sí, por cierto. Porque alguien decía, ¿saben a qué van a venir? Sepan No, que, sí, está claro. y que tenemos un trabajo previo y que lo conozcan, porque Está bien. para que puedan opinar con pertinencia, o si no, no... La versión tanto, pero la versión con la fecha. Con la fecha hacemos... Claro. No, sí. La fecha, la versión va a estar dada por la fecha. ¿Ya? Senador, último punto. Nos quedamos con esa idea también de dar una idea de lo que es la inteligencia artificial, o no lo planteamos al inicio de las reuniones. Yo pienso que al principio debieran haber dado 2 o 3 personas y poner el contexto de lo que estamos trabajando. Dentro de eso, tal vez es bueno, porque yo creo que hay muchas personas que este es un tema bastante distante. ¿Les parece? ¿Tenemos algo más? El foco debería estar en convocar a la mesa del 25. Ahí deberíamos tener todo el esfuerzo de tratar de llamar. Pero aquí yo creo que es importante la llamada de Guido. A esto, por lo menos a estas 2 organizaciones que me parece importante que puedan estar. ¿Algo más? Ok, estamos claros. Después, en el tema del trabajo, también démosle vuelta a quienes debieran estar. Bueno, y veamos eso al tiro. Porque los sindicatos... Los sindicatos tienen una mirada muy precaria. ¿Los sindicatos? De todo el tema de la automatización. No sé si tratemos de generar una masa crítica. ¿A quiénes han convocado ustedes? ¿Quiénes son los Nadie. que...? Pero ¿tenemos nombre? No, pero aportemos nombre, quiénes debieran ser las instituciones que debieran venir. Nosotros tenemos la convocatoria mucho más clara para la tercera mesa, ¿ya? La de Mundo Gobierno y Sociedad Civil. No sé, hablamos de volver a citar a Corfo, CENID, hablamos de fundaciones tales como Fundación País Digital, Fundación Derechos Digitales, si no me equivoco con el nombre. Hablamos del Ministerio de Economía, que puede ser Corfo y o el Ministerio como tal. Hay distintos ministerios involucrados ahí, y ahí Thierry es una buena contraparte porque me ayudó a identificar algunos actores. Yo les puedo enviar el punteo de quienes hemos pensado para la tercera mesa. Me quedó más corta con la segunda, porque ustedes lo conversaron y me imagino que tienen algunos actores en mente. El mundo del trabajo, el mundo amplio. El mundo del trabajo tiene la dimensión, Amelie, tiene muchas dimensiones. Tiene todo el tema previsional, tiene todo el tema de seguridad, entre comillas, derechos laborales, cómo se van a enfrentar los derechos laborales frente a los procesos de automatización. Tiene muchos aspectos que deberíamos de verdad intentar que estén representados para una conversación útil, porque si no... Educación de los trabajadores, cómo se va a abordar la legislación laboral cuando te das cuenta avance la inteligencia artificial y la automatización, cómo se va a abordar los temas de seguridad social. Hay mucha discusión respecto a la sustitución del mundo de los asalariados por sistemas de provisión de tareas, para entender lo que va a pasar, sin tener una opinión, sin generar una opinión política si fuera o malo, sino esos escenarios, cómo se abordan, cómo se enfrentan y cómo se reflexionan, ¿no? Entonces, está también lo que yo les decía, que es muy interesante, porque tiene posturas muy contrapuestas respecto a las propuestas que se han hecho de renta básica universal, pero además porque hay distintos tipos de renta básica universal. Entonces, todos estos temas debiéramos intentar que estén medianamente representados, y no sé si tenemos contrapartes para eso. Tal vez los sindicatos tradicionales son bien tradicionales respecto a esta materia, ¿no? Tal vez los sindicatos que tienen más conciencia son los sindicatos, entre comillas, más modernos, tipo retail,
¿no? Pero hay que hacer yo creo que hay que hacer una pequeña reflexión para ver quiénes son los actores para que sea una conversación que tenga sentido. ¿Sí? Mire, respecto vamos, al tema empleo, hay un mundo bien interesante. Por ejemplo, yo les dije que se quería incorporar Jerko Lubitich también a la mesa de trabajo, porque Jerko está en el Consejo del Instituto de Derechos Humanos y además está metiéndose en el tema de los derechos, ¿no? La nueva generación de derechos humanos y empresas y cosas así. Bueno, es un punto de vista, digamos, que me parece interesante. Pero también yo sumaría me gustaría hablar con la gente del Ministerio del Trabajo. Yo entiendo que el ministro Monkever está en un cuento como este, está el mundo del CENS y capacitación, hay que hablar con ellos. Les recuerdo que en el Congreso Futuro pasado tuvimos gente yendo a hablar con la Mutual de Seguridad por el tema del empleo. Por lo tanto, hay una reflexión ahí. Hay una reflexión en la ASH, entiendo también, en la Asociación Chilena de Seguridad, digamos. Ellos están con una conversa, porque ese tema tiene que ver con el tema, ya sea automatización, inteligencia artificial, lo que sea. Entonces, por lo tanto, tenemos un mundo súper interesante a conversar. El segundo personaje que yo invitaría de todas maneras y pronto es a Julio Pertusé del Ministerio de Economía, que está llevando una estrategia de inteligencia artificial del gobierno. Por lo tanto, yo lo pondría en la mesa 3. ¿Perdón? No, pero parece que tiene Tiene una vocación para eso. Tiene una vocación, claro. Él es un gran colaborador. Está bien, pero me parecería interesante invitarlo para la mesa 3. Sociedad civil, gobierno. ¿Ah? No, yo lo vería en la mesa 3, porque es sociedad civil y público. Entonces, me parece que hay personajes que hay que buscar y que están ahí y que son perfectamente factibles. Nos interesaría mucho de ustedes también que nos recomendaran nombres y surgieran nombres e instituciones, digamos. De repente puede ser para la segunda mesa. Pero yo creo que en empleo podríamos irnos en un buen mundo. Eso. Gracias, presidente. Hacer y sobre todo a la biblioteca, porque nos podrían mandar a todo el trabajo, o a Melí que nos manda a todos. Hicieron un trabajo muy interesante, Juan Antonio, para que lo mires, la biblioteca, para tenerlo ahí a la vista. ¿Algo más? El jueves. Mira, ahora nos vamos. Tendrá que haber, José, una reunión final para poder elaborar el último, me imagino, no sé, un taller de trabajo, ¿no? A mí lo que me preocupa de la última, del evento mismo de a fines de agosto, es la convocatoria. ¿Cómo vamos a convocar? O sea, la lista de las personas que deberíamos convocar para hacerla con tiempo. Eso deberíamos empezar a trabajar desde ya, encuentro yo. Porque si ustedes se fijan, para mesas bien concretas hemos tenido problemas. El Congreso... Ese no le veo problema. ¿Sí? Tuvimos la otra vez una convocatoria de 80 personas, así estuvo estupendo, o sea, no hubo problema. En eso no, el tema de convocar gente no te preocupes. ¿Sabes lo que sí podría ser complicado? Es que quizás no lleguemos al 28 y tengamos que moverlo a septiembre. Eso lo lleguemos. Pero el convocatoria no te preocupes porque eso hay rápida capacidad pero si queremos hacerlo bien, y yo creo que igual bueno con antelación y identificar los actores claves que sí o sí tienen que estar, y eso sí tiene que citar ahora ya. ¿Te fijas? Sí, pero ¿es para la mesa o para el público? No, la mesa sí o sí, ya lo conversamos, pero el evento también. Pero el evento, dices tú, para la gente que expone en el evento las dos cosas, el público. Las dos cosas. El público no te preocupa. No, sí, eso lo vamos a tener. Me preocupo porque la otra vez resultó bien, porque hicimos una reunión y nos pusimos de acuerdo y convocamos y nos ordenamos. O sea, nada ocurre espontáneamente, ¿no? Todo es fruto del trabajo, la perseverancia y la obsesión. Así que yo creo... No, de verdad, yo creo que resultó porque cada uno hizo la pega, ¿no? Yo hablé hoy día con el presidente y le dije que íbamos a invitarlo pero tenemos que fijar la fecha y ahí con Juan Antonio lo invitamos y mandarle el documento antes, te das cuenta, para que vea que es una cosa interesante, ¿ya? Levanta la sesión.